Saludos jóvenes, hoy aprenderemos a aplicar la primera ley de Newton y a resolver ejercicios de cuerpos que se encuentran en equilibrio. El ejercicio indica, un cuerpo se encuentra en equilibrio tal como observas la imagen. Determina las tensiones de las cuerdas teniendo en cuenta que el peso del objeto es de 100 Newton. Este cuerpo está siendo sostenido por estas tres cuerdas. A la fuerza que ejerce la cuerda se le llama tensión. Por lo tanto, como hay tres cuerdas van a haber tres tensiones. Lo primero que me fijo es en dónde están actuando las tres fuerzas. Aquí veo que las tres cuerdas están unidas en este punto. Este va a ser el punto en el cual vamos a unir todas las fuerzas. Veo la primera cuerda a la cual la vamos a llamar tensión 1. Acá está la segunda cuerda a la cual la vamos a llamar tensión 2 y una tercera cuerda que sería la tensión 3. Estas tres tensiones son los tres valores que voy a buscar, que serían el vector fuerza de cada una de las cuerdas. Ahora lo que voy a proceder a hacer es un plano cartesiano y en este plano cartesiano voy a trasladar estas tres fuerzas, estas tres tensiones. La primera tensión que voy a graficar es la tensión 1. Para eso el ángulo que está aquí marcado, que es de 53 grados, que da el problema, como está con respecto al plano horizontal, al eje X, de esa manera también lo voy a graficar en el plano cartesiano. Ubico el graduador en el plano cartesiano y con respecto al eje X, por ser ángulos alternos e internos, voy a marcar 53 grados en contra de las manecillas del reloj. Entonces empiezo a contar los 53 grados y hago un punto de prueba para de esa manera saber por dónde va a pasar el vector. Ahora, a partir del origen, por ese punto de prueba, grafico mi primer vector que sería tensión 1. Aquí está la tensión 1 con su ángulo de dirección de 53 grados. Ahora grafico y traslado la tensión 2 en el plano cartesiano. Como es completamente horizontal, lo ubico en el eje X, en este caso con respecto al eje X negativo, porque su sentido está hacia el lado izquierdo. Y ahora traslado la tensión número 3 de la misma manera, se encuentra en el eje Y negativo porque su dirección y su sentido así lo indica. Aquí ya tengo graficadas las tres tensiones, tensión 1, tensión 2 y tensión 3. El objetivo de trasladar las fuerzas del plano cartesiano es que éstas estén descompuestas en sentido rectangular y se encuentren en el eje X y en el eje Y. La tensión 2 y la tensión 3 ya se encuentran en el eje X y en el eje Y, pero tensión 1 es un vector que está inclinado, por lo tanto lo voy a empezar a descomponer desde la punta de la flecha, al lado de una línea entrecortada hasta que choque con el eje X, y a partir de ahí grafico el vector rectangular que a este lo voy a llamar tensión 1X. De la misma manera hago ahora con respecto al eje Y. Aquí grafico un nuevo vector que sería el vector rectangular con respecto a tensión 1 y este se llamaría tensión 1Y de acuerdo a la ubicación que ocupa en el eje del plano cartesiano. Ahora sí ya tengo todas las fuerzas trasladadas y graficadas en el eje X y en el eje Y. Ahora me doy cuenta que el problema me da un dato muy importante. Me menciona que el peso del objeto es de 100 Newton. Entonces voy a sacar aparte solo el cuerpo junto a la cuerda que lo está sosteniendo y me doy cuenta de las fuerzas que están actuando en este cuerpo. Aquí veo que la fuerza que actúa en este cuerpo es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, que es el peso, y el problema me dice que el peso es de 100 Newton. Y también me doy cuenta de que este peso está siendo sostenido por esta cuerda y esta cuerda representa a la tensión 3. Entonces aquí tengo las dos fuerzas que están actuando en este cuerpo, sería el peso y la tensión 3. Ambas están actuando en la misma dirección, que sería en el eje Y, pero en sentido contrario. Por lo tanto voy a hacer la sumatoria de las fuerzas. Como es un cuerpo que está en equilibrio, entonces las dos fuerzas deberían dar 0, deberían anularse, porque la primera ley de Newton indica que todas las fuerzas que actúan en un cuerpo deben ser nulas cuando este cuerpo se está en equilibrio. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y deben dar 0. Hago la sumatoria de las fuerzas en Y donde D3 es positivo de acuerdo al sentido donde se dirige y peso es negativo de acuerdo a su sentido que está apuntando hacia el eje Y negativo. Reemplazo peso, que es el valor que conozco, D3 menos 100 Newton igual a 0, y despejo D3 dándome el valor de la tensión número 3. Ahora ya conozco el valor de la tensión 3, que es de 100 Newton. Ahora tengo que buscar el valor de la tensión 1 y tensión 2. Para eso aplico las ecuaciones de equilibrio. Tal como apliqué aquí sumatoria de fuerzas en Y igual 0, lo mismo voy a hacer aquí, pero tanto en eje X como en eje Y, donde las ecuaciones de equilibrio serían que la sumatoria de las fuerzas en X deben dar 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y deben dar 0, para que de esta manera el cuerpo esté en equilibrio. Voy a sacar todas las fuerzas que están actuando en el eje X. Las fuerzas que actúan en el eje X serían tensión 1X, que está apuntando hacia el eje X positivo, por lo tanto es positiva, y tensión 2 que está apuntando al eje X negativo y por lo tanto su signo es negativo, de tal manera que la ecuación quedaría de la siguiente forma: T sub 1X menos tensión 2 igual a 0, porque son las dos únicas fuerzas que están actuando en el eje X. Ahora voy a reemplazar tensión 1X, es una componente rectangular de la fuerza tensión 1. Este vector tensión 1, como tiene el ángulo, su ángulo de dirección, la manera como buscar la componente
rectangular X sería el módulo del vector de tensión 1, que no lo conozco, por el coseno de la función trigonométrica del ángulo 53 grados, quedando de la siguiente forma: T1, su módulo no lo conozco, por coseno de 53 grados, menos tensión 2. Tampoco conozco el valor de la tensión 2, así que la ecuación queda de la siguiente forma: coseno de 53 grados lo saco en la calculadora dándome un valor de 6019 10 milésimas por tensión 1 menos tensión 2 igual 0. Aquí tengo mi primera ecuación con dos incógnitas. Esto no puedo sumar y restar porque son dos variables desconocidas. Por el momento lo dejo ahí. Ahora me concentro en la sumatoria y en las fuerzas en Y. Voy a ver todas las fuerzas que actúan en el eje Y. Aquí observo, según mi plano, que solo hay dos fuerzas que actúan en el eje Y. Sería tensión 1Y es positiva y tensión 3 que es negativa. Así que tensión 1Y menos tensión 3 deben dar como resultado 0. Dan como resultado 0 porque el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, las fuerzas que actúan ahí deben ser nulas. Reemplazo los valores de tensión 1Y. Asimismo, para sacar la componente rectangular de tensión 1Y, multiplico el módulo de vector tensión 1 ahora por el seno del ángulo de 53 grados, quedando tensión 1 por seno de 53 grados. En este caso, tensión 3 sí conozco el valor, que son 100 newton. Por lo tanto, lo reemplazo menos 100 igual a 0. Seno de 53 grados lo saco en la calculadora dándome un valor de 7986 10 milésimas por tensión 1, porque no conozco el valor de esa fuerza, tensión 1. Y 100 que está restando pasa al otro lado a sumar. Aquí despejo tensión 1 y 7986 10 milésimas está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Así que divido 100 a 0.7986 y obtengo el valor de la tensión 1 directamente. Esa fuerza que ejerce esa cuerda sería de 125.2 newton. Ya acabé de encontrar la tensión 1. Ahora, como ya conozco el valor de tensión 1 y tensión 3, me queda buscar el valor de la tensión 2. Para eso reemplazo el valor de la tensión 1 que acabé de encontrar en esta ecuación que la dejé hace un momento en pausa. Así que reemplazo el valor de la fuerza, quedando 6019 10 milésimas por 125.1, que es el valor de la fuerza de la tensión 1, menos tensión 2 igual a 0. Multiplico aquí dando como resultado 75.4 menos tensión 2 igual a 0. Aquí ya despejo tensión 2 que está restando, pasa al otro lado a sumar y ya tengo directamente el valor de la tensión 2. Aquí aplico como en forma de espejo para poner tensión 2 en primer lugar y luego 75.4 newton del otro lado. Ya encontré ahora sí la fuerza que ejerce la segunda cuerda, la tensión 2, de 75.4 newton. Ahora puedo observar la gráfica y ya puedo determinar los valores que ejerce esta cuerda, que es de 125.2 newton, el valor de la fuerza que ejerce esta cuerda, que es de 75.4 newton, y el valor de la tercera cuerda, que es una fuerza de 100 newton. Bien, jóvenes, aquí hemos aplicado la primera ley de Newton para resolver ejercicios de cuerpos que se encuentran en el equilibrio.